eso que estaba pasando, ¿sí? Con distintas formas científicas, decir que estaba pasando en eso que estábamos estudiando estadísticamente. Le sacábamos la media, podíamos decir, bueno, esto es lo que pasa como una tendencia central y tenemos estas variaciones, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es describiendo una foto. Eso que nosotros tenemos datos, empezamos a describirlo. Ahora vamos a empezar a ver la otra parte de estadística, que es estadística inferencial o deductiva. Con eso que yo tengo, ¿sí? Ver qué puedo decir que si siguen las condiciones en donde está pasando eso, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Sí? Empezamos a predecir. Acá le empezamos a sacar bien el jugo para poder decir qué es lo que puede pasar para adelante si siguen las mismas condiciones. Esto siempre vale así, es como si estuviésemos haciendo un experimento y si mantenemos las condiciones del experimento tendría que seguir pasando eso. ¿Sí? Eso es lo que uno siempre mantiene en estadística, ese concepto. Bien. El campo de la estadística, que se ocupa de formulación de inferencias o conclusiones acerca de características desconocidas de cierto fenómeno de interés, basándose únicamente en una información limitada. O sea, de algo que tengo parcial, yo voy a tratar de decir qué puede pasar en ese todo para adelante. ¿Sí? O sea, de información limitada vamos a tratar de decir a qué estamos apuntando, hacia dónde vamos. Y ahí van a ver que vamos a poder decir con una confianza, porque si lo que tenemos es muy limitado, por ahí puede ser que no esté mostrando todo. Entonces, cuando queremos expresar eso, vamos a decir con una confianza, podemos decir que puede pasar esto. Cuanto más yo tenga datos, voy a poder decir esto se asemeja más a lo que está pasando en ese universo o en esa población. Cuanto más datos tengo, más se va a parecer. Cuando menos datos, y vamos a ver si en ciertas condiciones se puede parecer o puedo tener errores que yo voy a tener que poder decir con qué certeza yo puedo decir que eso está bien. Y ahí vamos a trabajar con estos 3 parámetros, ¿sí? Que son, vamos a empezar a hablar de muestra, ¿sí? La muestra es un subconjunto de la población, de algo de todo lo que tengo, vamos a empezar a hablar de una parte de eso, ¿sí? Ese tamaño de esa parte lo vamos a llamar tamaño de la muestra. O sea, yo voy a poder decir, de ese todo voy a tomar 10 individuos, 15 individuos, 15 muestras, o sea, voy a ver la cantidad de valores que componen esa muestra, ¿sí? Del todo, ¿cuánto es? Y ahí vamos a empezar a usar esta definición que es tamaño de la muestra. Cuando decimos que una muestra es representativa de lo que está pasando en la población, cuando el comportamiento de la población, ¿sí? O sea, de sus características principales, aparecen reflejadas en la muestra. Eso que decíamos, si yo extraigo una muestra y eso que yo determino que está pasando en esa muestra se refleja en la población, estoy diciendo que hice una muestra representativa de lo que pasa en la población. ¿Sí? Todos esos son conceptos para que vayan entrando en tema de lo que es trabajar con muestreo. El muestreo tiene que seguir algunos principios, como uno de los principios que es el principio de aleatoriedad. La muestra debe ser una selección aleatoria, ¿sí? No voy a ir a decir voy a sacar porque es más cómodo sacarlo de la muestra.
de todas estas cajas que tengo acá, y es más fácil, agarro esta y esta. No, yo tendría que agarrar una de acá, después una del fondo, una de más abajo, una de más arriba, aleatoriamente, que yo tenga que agarrar según una definición de cuál agarro que es aleatoria. Es decir, cada elemento de esa población debe tener una probabilidad conocida de ser elegido. Que yo elija uno o la otra va a tener la misma probabilidad de que yo la elija. Para lo cual se usan tablas de números aleatorios. Esto era lo que hacíamos cuando yo empecé a estudiar. ¿Sí? O sea, había unas tablas, que ya vamos a ver que también se pueden usar. Vos elegías y había números uno al lado del otro que no tenían ninguna relación. Entonces vos decías, con este número elijo cuál voy a agarrar, y con el siguiente otro, y no tenía un orden lógico que yo esté siguiendo, eran aleatorios. Esto ya ahora se obtiene a través de un Excel. Van a ver que hay una función que es aleatoria, ¿sí? Alea, creo que es. Y uno puede decir que tire un número aleatorio y tira cualquier número, o puede decirle que tire un número aleatorio entre tanto y tanto, entre 1 y 100, entre 1 y 200, entonces va a tirar un número aleatorio entre esa cantidad de números que yo le digo. ¿Siempre entre 1 y tal? ¿No de 0 y tal? Puede ser que vos le digas entre 0 y tal y te considera el 0 también, ¿sí? O sea, entre un número más chico y un número más grande, entre esos te va a decir, ¿para qué? Para que si vos tenés un lote, o sea, estás trabajando en un lote de mercadería, entonces tenés entre un número correlativo que está entre tanto y tanto, vos le decís, tirame un aleatorio entre esto y esto. Y ¡pum! Te tiró uno en cualquier lado. O te puedo tirar primero, te puedo tirar último. Cualquiera. ¿Sí? Así trabaja el Excel, se lo vamos a ver. Es bárbaro porque no tenés que hacer una lógica, que también se lo vamos a enseñar, que es una lógica que se puede hacer con esas tablas. Otro principio que tiene que tener, el principio de independencia. Es necesario que si se toman muestra aleatoria, acá empezamos a hablar de tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando hablamos de tamaño es la cantidad de elementos que componen esa muestra, y van a ver que normalmente lo vamos a llamar como N chica, ¿sí? Una N minúscula. Las N interacciones se realizan en forma independiente, esto es, el resultado de una extracción no debe influir en las otras extracciones. Y acá hay dos conceptos que se trabajan en muestreo. Uno que es muestreo con reposición y muestreo sin reposición. Si yo lo hago con reposición, este principio se cumple siempre, esto de independencia, porque antes de cada extracción yo vuelvo a restablecer la situación original. O sea, agarro una muestra, mido, saco lo que yo quiero de esa muestra y lo vuelvo a poner. Entonces vuelvo a tener la situación inicial. Ahora, si yo lo hago sin reposición, saco una muestra, ¿sí? Esa muestra la dejo acá, a la segunda ya, ¿se acuerdan aquello que hacíamos que ya no es la misma cantidad? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Bien, las N selecciones dejan de ser independientes. La composición de la población, el total que yo tenía, varía con cada selección. Sin embargo, está demostrado que una población infinita o finita, pero muy grande, comparado con el tamaño de la muestra, se lo puede llegar a considerar como infinito, ¿sí? Como con reposición. Si es infinita, ¿cuánto va a pasar infinita? Ustedes tienen una producción continua, ¿sí? Tienen una fábrica que hace arandelas, y va tirando arandelas. Eso es infinito, ¿sí?
porque está continuamente produciendo más arandelas. Si ustedes hacen un muestreo de una población de seres vivos, va a haber siempre algunos que mueren y otros que nacen. Entonces va a ser infinito, o sea, siempre hay una reposición de eso que yo estoy sacando. O puede ser que sea finito, pero muy grande. Esa es una relación importante y se cumple cuando el tamaño de la población, ¿sí?, es más grande que 8 veces el tamaño de la muestra. Supongamos, yo tengo una población N grande, ¿sí?, de 400 individuos, ¿sí? Si yo digo, tengo un N chico de... O sea, voy a hacer un muestreo de 40 individuos. Es esto relacionado con esto, ¿sí? ¿Esto es muy grande con respecto a esto o no? ¿Por qué? Porque hago 8 por 40, 8 por 4, 32, y si yo a esto lo multiplico por 8, me da 320. O sea, es menor que esto. No se cumple esto. ¿Sí? Y si yo les digo un n de 60 por 8, 480, ¿sí? Entonces, esto, si estoy en esta, se cumple que esto, n, es más grande. Entonces yo lo puedo considerar como finito, pero muy grande. ¿Sí? Entonces lo voy a estar trabajando como si fuera con reposición. Ya lo vamos a trabajar a esto y van a ver que hay que tener en cuenta este concepto. ¿Sí? Entonces, si estoy en esto, se cumple esto. Si estoy en un tamaño de la muestra de 60, no se cumple. ¿Sí? ¿Cuándo es que uno empieza a jugar con esto? Cuando los tamaños de la población no son tan grandes. Si ustedes tienen un tamaño de población 5.000, 10.000, va a ser muy raro que estén no cumpliendo este principio. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque ahí se empieza a trabajar con binomial, intergeométrica y todas esas cosas que vimos. ¿Sí? O sea, empezamos a trabajar con aquello que ya lo tenemos visto y que lo requiere. ¿Sí? Por eso es que lo tienen que retirar en esa hora. Bien. Igualdad de condiciones. Es necesario realizar las n selecciones cuando yo estoy haciendo la selección del muestreo bajo las mismas condiciones. ¿Sí? O sea, yo voy a ir a sacar, si estoy midiendo la temperatura de los pescados que tengo en una cámara o en un barco y quiero tomar temperatura de una cantidad de pastillas de calamar, tengo que tomarle la temperatura bajo las mismas condiciones. No es que a una le tomé la temperatura cuando estaba en la cámara y la otra cuando la bajaron del barco lo dejaron al sol en enero y a la otra cuando la estaban entrando en la cámara de producción. No, tiene que ser las mismas condiciones. Si no, no voy a tener las mismas medidas que yo estoy tomando en el muestreo. ¿Sí? Se tienen que cumplir las mismas condiciones. Tengo que tratar de evitar errores no muestreales. Para lograr una muestra representativa de la población es necesario también minimizar los errores no muestreales. O sea que son errores que no están relacionados a cómo yo estoy haciendo la muestra. El muestreo que vamos a trabajar y que vamos a enseñarles es
el muestreo aleatorio simple, ¿sí? O sea, de una cantidad de cosas que hay en un lugar, ustedes van a hacer un muestreo, ¿sí? Pueden haber muestreos selectivos, muestreos que tienen en cuenta el lugar, ¿sí? Imagínense todo lo que está pasando ahora con el tema de las elecciones, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente van a muestrear para saber las tendencias de proporción de candidatos en Madrid? Es diferente a la cantidad de muestreo que van a hacer en Buenos Aires o en Córdoba o en otro lugar. Ahí hay que definir cómo hacer el muestreo en cada una de esas secciones o lugares para poder decir, de acá voy a definir un tamaño de la muestra de tanto y en el otro lugar de tanto y en el otro lugar de tanto, ¿sí? En cambio acá es como si tuviésemos en un lugar donde están toda la población y de ahí vamos a hacer un muestreo, ¿sí? Es eso, pero es la base con la que pueden hacer todos los otros cálculos de muestreo, como decíamos, de distintas ciudades, de distintas situaciones. Bien, se pueden hacer, pero muy posiblemente la base de ese muestreo va a ser el muestreo aleatorio simple. Consiste en seleccionar n elementos, ¿sí? Una cantidad de elementos, tamaño de la muestra, de la población en la cual cada uno de ellos se ha asignado igual probabilidad de otro de ser elegido, ¿sí? Yo a eso, ahí voy a tener la misma probabilidad de sacar esta pastilla de calamar o sacar esta caja de rostina, lo que sea, porque estoy muestreando eso, ¿sí? Bien. Estadísticos, otro concepto. Estadísticos es todo. El objetivo del muestreo es estimar el valor del parámetro de interés de una población perfectamente definida, ¿sí? Y ustedes ya estuvieron trabajando con estadísticos. Los estadísticos son media, probabilidad o proporción y desvío estándar o varianza, ¿sí? Esos son los estadísticos o las cosas que ustedes quieren usar de estadística para poder determinar algo de esa población. El estadístico es una característica medida sobre una muestra. Estoy midiendo algo en una muestra para poder decir algo de la población. Y desde ya, el valor del estadístico va a ser o la media, la varianza o la proporción, ¿sí? Que es lo que ya estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Media, varianza es el desvío al cuadrado y proporción es cuando hacíamos frecuencias relativas, ahí estábamos determinando proporciones de las clases o de las características que estábamos estudiando. Depende de la muestra extraída, todos estos son estadísticos de la población. O sea, yo estoy estimando cuánto va a ser la media, la varianza o una proporción de una población de acuerdo a lo que hice en un muestreo. La proporción, la cantidad de algo dividido total, proporción. No es más que eso. Frecuencias relativas. Es necesario realizarlas en selecciones básicamente bajo las mismas condiciones, lo que veníamos hablando, ¿sí? Independiente del principio de eso que hablábamos cuando uno hace muestreo. Estimador, van a ver que hablamos de estimador genéricamente, es un estadístico usado para estimar un parámetro, ¿sí? Yo estoy estimando una media, una varianza o una proporción, es un estimador de la muestra. Es razonable pensar que cuando mayor sea el tamaño de la muestra,
Si yo de una población saco un pedacito chiquitito, puedo tener muchos errores. Pero si yo esa muestra la voy agrandando, la media o la varianza o la proporción que yo establezca va a ser más exactamente a la de la población. Cuanto yo más agrande el tamaño de la muestra, más se va a parecer a lo que está pasando con la población. El estadístico, a su vez, es una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquello de variables aleatorias que hemos trabajado? Por lo que podemos hablar de esperanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquello que la esperanza que era? Era la media de una variable aleatoria. Entonces, cuando hablamos de esperanza, es lo mismo que hablar de media. Varianza de vuelta y distribución de probabilidades es como hablar de proporciones. ¿Sí? Volvemos a los mismos conceptos que vimos que rindieron hasta ahora. ¡Wow! Iván y Carrera. Distribución muestral es la distribución de probabilidad de una estadística. Cuando yo hablo de distribución muestral, voy a estar hablando de la distribución de una esperanza o de una media o de una varianza o de una probabilidad o de una proporción. ¿Sí? Bien. Los estadísticos más usados son media, varianza y proporción. Media muestral. Si un conjunto de variables aleatorias constituyen una muestra aleatoria, entonces la media muestral se define como, ¿sí?, cada uno de los elementos de esas muestras, ¿sí? Yo lo que voy a estar haciendo es diciendo, bueno, tomo una cantidad, eso, 4 o 5 de elementos. Bien, de esos elementos que me interesan. Me interesa pesarlos, me interesa medirlos, me interesa tomarles la temperatura, me interesa lo que sea. Entonces yo voy a hacer, si yo estoy tomando temperatura, bien, del primer elemento, del segundo elemento, tercero, cuarto, quinto, así, elementos que yo tengo en esa muestra, ese tamaño de la muestra, lo divido por el total de elementos que son, voy a tener una media de las temperaturas, supongamos. Si estoy estudiando las temperaturas de esa muestra que hice. Si estoy estudiando cuánto miden de largo, voy a tener una media de la muestra de cuánto yo extraje de todo eso. ¿Sí? Esta no es más que la fórmula de media. ¿Sí? Bien. La esperanza de la media muestral, cualquiera sea la población con media mu, se entiende que la esperanza de las medias muestrales, ¿sí?, es la media poblacional. ¿Sí? Ese es el concepto que se usa, que cuando yo empiezo a hacer medias, acuérdense, esto es media, de las medias muestrales, voy a obtener la media poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy diciendo, bueno, tengo este lote de calamares, entonces hago un muestreo, ¿sí?, y digo, bueno, la media de la temperatura de esto es tanto. Viene bajo el barco, las cosas del barco ese, viene otra vez el calamar, vuelvo a hacer la media, lo guardo, viene otra vez el barco, cargo los calamares, hago un muestreo, tomo la temperatura y saco otra media. Las medias de las muestras que hice es la media poblacional de todos esos calamares que voy a ir metiendo en la cámara. ¿Sí? Media, medida de tendencia central.
O sea que, si yo tengo una población, ¿sí? Una cantidad de números, uno que es un 2, un 3, un 6, un 8 y un 11, la media de esto, ¿sí? Es 6, ¿sí? Pero, si yo saco el desvío estándar, acuérdense que siempre para poder expresar algo de una población tengo que decir media y desvío estándar, ¿sí? Para poder decir bien cómo está compuesto. ¿Se acuerdan aquello que veíamos de que decíamos, si yo tengo un conjunto de valores que es 5, 5, 5, 5, 5, van a decir, la media es 5 y no hay dispersión. Ahora, si tengo 5, 4, 6, 5 y 5, la media me va a dar de vuelta 5, pero ya tengo una dispersión, ¿sí? Acuérdense que siempre vamos a expresar algo, vamos a estar mostrando cómo es esa población, diciendo cuál es la media central y cómo es que se distribuye eso. Por eso acá vamos a trabajar con medias y vamos a empezar a hablar de varianzas. Si esto lo paso al otro lado, voy a estar trabajando con desvíos, ¿sí? Ese es el concepto. Vamos a estar empezando a hablar de cuál es la medida de tendencia central y cómo están dispersos esos valores, ¿sí? A eso vamos a ir a trabajar cuando yo empiece a hacer muestreo. Lo que yo quiero mostrar es cuál es la medida central y cómo están distribuidos, ¿sí? La distribución de los muestreos de las medias, acuérdense que dijimos que yo puedo hacer varios muestreos y empiezo a tener distribución de esas medias que tengo de esos muestreos. Hice un primer muestreo y me dio una media. Hice otro muestreo y me dio otra media. Hice otro muestreo y me dio otra media. Si yo hago la media de esas medias, muy posiblemente voy a acercarme a lo que es la media poblacional. Y cómo va variando eso, tiene una forma especial de calcular, ¿sí? Entonces, si yo, supongamos que se toman muestras de tamaño n, ¿sí? Con reposición o de una población infinita, ¿sí? Entonces yo voy a tener que las medias de las medias muestrales, acá van a empezar a ver que yo las medias, cuando quiero decir media muestral, hago una X y le pongo una rayita arriba. Y cuando hablo de mu, hablo de la media poblacional. Entonces, si yo hago la media de las medias muestrales, me voy a obtener la media poblacional. Si yo quiero ver cómo es la dispersión que tiene esa población partiendo de medias, tengo que hacer esto. La varianza de las medias es igual a la varianza que yo estoy obteniendo dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Yo de esta forma voy a obtener el desvío, la varianza de la población, porque yo acá estoy estimando, ¿sí?, de un muestreo cuánto puede ser la variabilidad que tiene la población. Entonces voy a hacer la varianza que yo quiero obtener de esa población, va a estar relacionado a las medias muestrales y va a ser la varianza que yo obtengo de esas muestras dividido el tamaño de esos muestreos que estoy haciendo, ¿sí?
Si estoy trabajando haciendo muestreo con reposición o considero que tengo una población infinita. ¿Sí? Ahora, si no tengo muestreo con reposición o la población es finita, tengo que considerar esto. De vuelta, para poder estimar las medias, se mantiene el mismo concepto. Las medias de las medias muestrales es la media poblacional. Ahora, para el desvío, la varianza, tengo que meter un corrector. ¿Sí? El corrector, ¿por qué es? Lo que veíamos n por 8, tamaño de la muestra por 8, acá está, tengo que considerar eso. Si el tamaño de la población no es lo suficientemente grande, tengo que manejar un corrector, ¿sí? Cuando calcule la varianza. ¿Por qué es esto? Supongamos que yo tengo, voy a hacer un muestreo de 100, ¿sí? Cuando la población son 400. ¿Sí? Si yo voy a hacer un muestreo de un tamaño de la muestra de 100, cuando la población son 400, yo tengo que usar este corrector, que se usa así. Yo voy a hacer, yo dije, bueno, NP es el N de la población. ¿Sí? Entonces voy a hacer 400 menos 100 dividido 400 menos 1. Calculen. Calculen. ¿Está? 0,75. 0,75. 0,75. ¿Sí? Si yo digo, bien, ahora n es 10, ¿sí? Haciendo el mismo cálculo, hago 400 menos 10 sobre 400 menos 1, ¿cuánto da? 0,97. ¿Sí? Si yo lo que me dé acá lo multiplico por 0,97, ¿varía mucho? No. Casi nada, porque lo estoy multiplicando casi por 1. ¿Sí? 0,97 es casi 1. Ahora, si yo estoy en este otro caso, si esto lo multiplico por 0,75, ¿sí? Sí varía. Tengo una variación. Bien, esto es lo que se usa para cuando